Y hoy tenemos un invitado muy especial porque nos metemos de lleno en el mundo del rugby. Sergio Rena es periodista, escritor. Estuvo aquí, lo dicho, ¿no? Hace un tiempito, como decíamos ante la tanda, dando cuenta de ese suceso tan particular que fue la masacre de Puerto Madero, podríamos decir, el 30 de abril de 1994. En Sergio anida un corazón riverplatense XXL, pero también una pasión muy especial, muy intensa, muy genuina por el rugby. Sergio, querido, vamos a hablar de rugby hoy. Bienvenido a Vila Cancha, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, saludo a toda la audiencia de la familia gráfica. Te hago una mínima aclaración del tema de River, porque terminó bien ese tema. La puesta en valor de esa agenda, y te hago esta salvedad porque esto después no lo charlamos, la puesta en valor de esa agenda generó una cosa muy linda, que el día del partido, que se celebraba, entre comillas, ese doble homicidio, atrás del arco de River hubo una sola bandera en honor a Delgado y Vallejos. Vale decir que después de 30 años hubo un reconocimiento, cual lo habíamos charlado acá, que no había sido una muerte en ocasión de escenas de barrabravismo, sino que era un homicidio puro y duro como cualquier tragedia de homicidio. Así que hubo un reconocimiento importante del club. Creo que la bandera la hicieron los chicos de la subcomisión de rugby, de la subcomisión del hincha, perdón. Lo concreto es que atrás del arco ese día solo hubo una sola bandera que decía Walter Vallejos, Delgado presentes. Así que hubo un reconocimiento unánime de toda la familia riverplatense, como no existió en el tiempo anterior. Así que esa cuenta estuvo saldada y este programa ayudó mucho. Buenísimo. Porque fui una de las pocas personas que levantó el punto y esta fue la única radio que me recibió y que me dio la posibilidad de desarrollar el caso. Y creo que mucha gente escuchó el desarrollo del caso, tus preguntas, mis respuestas, el análisis conjunto que hicimos. Y bueno, se configuró una nueva verdad, que no era ni posverdad ni fake news, sino que es la real verdad de los hechos, verificable, digamos, en la realidad. Así que saldadísimo y agradecido. La agenda del pueblo. La agenda del pueblo. Y a ver, tratar el rugby con la agenda del pueblo también es un desafío. Digo, porque entiendo que hay un montón de prejuicios alrededor del rugby, ¿no? Digo, prejuicios de carácter social, prejuicios porque tal vez existe una histórica elitización de algunos clubes del rugby. Ahora, nos metemos de lleno en eso, Sergio. Digo, yo te cuento por qué me gusta el rugby. Mira, la primera pregunta, claro. Mira, te la voy a mostrar. Es el amor por el rugby. Yo te cuento por qué. Mira, viste que a veces dicen que la patria de uno es el barrio donde nació. Yo, por cuestiones de la vida, me he mudado en diferentes barrios, pero a mí cuando me preguntan de dónde soy, yo soy de Villa Celina. Es mi barrio, es mi patria chica, es donde viven mis padres. La tierra de San Cirano, por ejemplo. De Banco Hipotecario, en el caso de mi club. Yo vivía en unos monoblocks que estaban enclavados en un área donde había dos clubes. Un club como San Cirano, que era pura y exclusivamente el campo de deportes del colegio San Cirano, que estaba en Caballito, que respondía a parámetros de habitantes de Caballito, y Banco Hipotecario, que era el club de Villa Celina con un montón más de actividades sociales que no tenía Cirano. Por ejemplo, cancha de tenis, parrilla para comer asado, canchas de fútbol, canchas de softball, una pileta gigante, 3 canchas de rugby, 2 canchas de hockey. Vos decís, ¿por qué este tipo enumera? Porque todo eso hoy no existe más. Todo eso hoy fue cercenado por cooperativas de vivienda que han loteado todo eso y han configurado un nuevo barrio donde hoy la fisonomía del barrio dista mucho de lo que era en los 70 y en los 80. Yo me fui a vivir ahí en el año 78. Entonces, Banco Hipotecario era el club de la gente del barrio donde el papá jugaba el tenis, la hermanita jugaba el hockey, el primo jugaba el fútbol, vos jugabas al rugby, el otro hacía otra actividad, había un gimnasio, había artes marciales, un buffet enorme. Básicamente era el club del barrio. Entonces los pibes que nos criamos adentro de ese club, todavía era un club de puertas abiertas, cosa que después no pasó, todos nos criamos adentro de ese club, entrabas y salías. Entonces éramos todos lo que se llama multideporte. Vos dejabas el carnet,
tu carnet o tu documento y te daban una pelota de algo. Entonces vos ibas, te juntabas con 4 amigos y ¿quién lava los platos del asado? No, vamos a hacer un 21. Jugabas al básquet, tirabas un 21. Después venían las chicas que te gustaban o algo, jugábamos en el playón al hockey. Después jugábamos una cosa llamada tocata en un playón alucinante que tenía, un playón de una cancha de fútbol 9, pero de cemento, y al lado 2 canchas de vóley. Se hacían olimpiadas, multideportes, una cosa alucinante, que después obviamente terminó como terminó Ferro y como terminaron tantas instituciones cuando en los 80 la crisis económica arreció, y entre el final de los 80 y las privatizaciones de los 90 el Club Banco Hipotecario pasó a manos del banco privado que lo compró, y ahí del loteo. Del loteo. El negocio inmobiliario y los clubes es un tema. Y ese club para prestarle mucha atención. Nunca más fue lo que fue. Entonces yo jugué al rugby porque era el deporte donde jugaban los pibes del colegio. O sea, pero era un club de unos monobló de gente de un barrio popular. Se jugaba al rugby, y si ese club hubiese tenido hockey sobre patines, probablemente hubiésemos jugado todo el hockey sobre patines. No tenía fútbol federado, pero todos los edificios tenían su propia cancha de fútbol, por lo cual el fútbol jugaba de lunes a viernes, y el sábado y domingo para los 2 deportes mayoritarios, los 3 deportes mayoritarios que tenía el club, que era rugby, hockey, padre, hijo, hija, madre, y el tenis, que es una suerte de bueno, nada, se juega al tenis, viste, la gente mayor. Pero básicamente mi amor nace ahí. Yo no llego por un colegio privado, ni llego porque mi papá trabajaba en una empresa y que viste que se usa mucho eso, sino llego porque era el club del barrio, estaba ahí. Y lo interesante, ¿no? Por la época también. Hugo Porta, hoy tal vez una figura no muy reconocida en el deporte argentino en general, fue quien encabezó la primera generación de Pumas que tuvo cierta masividad, ¿no? En el marco de que el rugby ya no era un deporte, que tal vez un test match importante era en Ferrocarril Oeste, ya se necesitaba la cancha de Vélez, por ejemplo, pienso en la visita de Francia en 1988. Digo, hubo una explosión del rugby en los 80. Hubo una explosión del rugby en los 80 que se empieza a cocinar en los 70, sí, cuando salen de lo que era el ámbito de Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, GEBA. Para mucha gente se jugaba todavía en la sede de Maldonado, la década del 60 se jugaba en Maldonado, y a partir de los 70 se empieza a jugar en la cancha de Ferro con unos test muy famosos. Se le gana por primera vez a Francia. Australia. Se le gana por primera vez en los 70. Se le gana la primera vez a Australia, y ahí empieza un auge de que ya se llena la cancha de Ferro al menos 3 o 4 veces por año. Los partidos, las llaves de los test match de antes, venía un seleccionado y jugaba 4 partidos contra el campeón del torneo de la URBA, de la UAR en ese momento, contra el campeón del torneo nacional, Buenos Aires, Tucumán, el que fuere, y después 2 test match. Era una llave de 4 partidos. Jugaba el club, la provincia y el seleccionado. Cuando vos lo mirás en términos, hoy un seleccionado no podría jugar nunca contra un club. Pero en esa época, y de esas llaves, hay, por ejemplo, un empate glorioso del SIC contra Australia. Bueno, Banco Nación con Hugo Porta. Si no le ganó Inglaterra, creo que le ganó. Le ganó Con todos los puntos de Hugo. Uh-huh. Con todos los puntos de Hugo. Le ganó. Bueno, se jugaba. El casi estuvo mano a mano en el 85, mano a mano con los All Blacks. Perdió 22-9, pero en los últimos 10-15 minutos. Pero hasta los primeros 60 minutos, mano a mano. El casi contra los All Blacks. Bueno, y ahí se configuran los 80 ya realmente con la figura de Porta. Y Ferro queda chico, y a partir del 87, después de la primera victoria contra Francia en el 85-86, que son los 2 años claves, emigra a Vélez, que también lo pone a reventar en una serie que se mataron, rugby violentísimo, era una época bastante peculiar, sin antidoping, con muchísima violencia dentro de la cancha. Y ahí llega un momento medio de quiebre, que es el primer mundial de rugby, donde a los Pumas realmente le va muy mal. Año 1987. En Nueva Zelanda. Porta juega muy mal, le impiden patear como él pateaba, que hacía el pocito, antes se estilaba con el taco, a armar tu propio tee, lo que se llama tee.
y lo obligaron a no tocar el pasto y poner un montículo de arena. Y bueno, pifió todo, bueno, Porta jugó mal y el equipo se cayó a pedazos. Y ahí, bueno, nada, vienen muchos años de caída libre del juego. Y en esa caída libre del juego también hay otras caídas socioculturales. Mi club, por ejemplo, que era Banco Hipotecario, ya empieza a perder terreno y demás. Hasta que, bueno, después está ya la Puma manía a partir del Mundial 99. Pero bueno, esos 10 años del 90, un poco también el rugby van de la mano de muchos factores socioculturales que también sufrió la sociedad argentina. Totalmente. Recuerdo una charla que tuvimos al aire cuando fue el Mundial el año pasado, que vos hiciste un principal y casi exclusivo énfasis en la idea de necesitamos no solamente una comunicación popular para el rugby, sino también necesitamos un rugby profundamente popular y que comprenda los fenómenos que va generando la disciplina, porque existe en ciertos sectores de la sociedad y en ciertos sectores también del campo nacional una animosidad contra el rugby. Mira, yo hago dos separaciones. Uh-huh. La primera que hago, el rugby históricamente siempre fue un deporte reservado, entre comillas, para una buena parte de la élite. Una élite ciertamente anglófila. En los comienzos, la práctica del rugby estaba solamente alojada en colegios con maestros ingleses, que no representa eso per se una segmentación, porque sin ir más lejos, Alejandro Watson Hutton enseñaba fútbol en el Buenos Aires. Un colegio exclusivo en Belgrano R. Que sigue estando hasta el día de hoy. Sí, claro. A metros de otro de los fundadores del rugby, que es Belgrano Athletic, digo. No. Pero el rugby un poco... El clásico de Alumni. El clásico Alumni, exactamente. Que, bueno, nada. Alumni toma un poco esos colores. El rojo y blanco nada más que horizontal en vez de vertical. Que no tiene nada que ver el Alumni con el colegio. Son dos cosas distintas. Pero bueno, hay como una reparación histórica, si se quiere. Entonces siempre estuvo reservado a un grupo menor de gente. Entonces, al tener menos gente, tenés menos posibilidad de desarrollo, el mercado se acota, la masa crítica de jugadores se acota. No existía la modalidad del Seven, en los colegios no querían que los chicos practicaran rugby por una cuestión de los golpes, por eso muchos clubes, al menos el mío, Cirán y demás, empezaron a ampliar su masa de gente cuando fueron campo de deporte de colegios del barrio, de Lugano, de Villa Celina, de Villa Madero, que no tenían espacio. Ese es el primer corte. Ahí ya hay una segmentación, si se quiere, educativa, de poder adquisitivo. El club donde yo jugué no tenía nada de esto, pero sí lo tenían otros. Y después la segunda es que ya después es un juego que no se puede jugar en la calle, o que no tiene arraigo para jugar en una plaza y demás, por lo cual la única manera que vos tenés de participar activamente del juego es pagando la cuota social de un club. Y sabemos todos que a veces la cuota social de un club y los elementos... El rugby siempre fue un deporte autosuficiente. Es un deporte que nunca nadie te dio ni botines, ni camiseta, ni pelota, nada. Todo lo que había, poco mucho, era financiado por sus propios socios. Lo cual eso lo terminó cerrando para adentro. Porque el que más se desarrollaba era el que más tenía para poner y el que no tenía jugaba. Entonces vos te dabas cuenta, ya había una estupidez, a mí me divertía mucho cuando íbamos a otros clubes y jugábamos con pelota mitre. Claro, era el mitre. sumum, claro. Tenían pelota mitre, tenían botines Adidas, tenían camisetas Adidas. Nosotros éramos botines Fulvencito, remeras Uribarri y pelotas sin marca. Era la misma pelota, el mismo botín, la misma camiseta. Pero ahí te dabas cuenta de que todavía era una cosa artesanal. Yo creo que ahí estuvo muy difuso el concepto de elite popularidad. Se jugaba el rugby. Se jugaba. El que quería jugaba. No había giras al exterior, al menos en mi club, en otros clubes sí, pero todavía se jugaba. Creo que eso después viene de la mano, la profundización de esas diferencias, vienen también de la mano de la sociedad también se auto va segmentando. Cada vez son más los pobres, cada vez son menos los ricos, cada vez hay más poder en manos de menos personas y los clubes no están exentos de eso.
¿entendés? Mucha gente dejó de pagar, no pudo ir, no fue. Y eso, para mí, más allá de que ha crecido la cantidad, la masa crítica de jugadores, para mí no permeó todo lo que debería haber permeado un deporte muchísimo más inclusivo que el fútbol y que otros deportes de conjunto, y biotípicamente hablando. Ahí se mete alguno en la polémica y dice, ¿cómo más inclusivo Mucho más el rugby que el fútbol? Mucho más inclusivo porque tanto el rugby como el fútbol hay determinados biotipos que automáticamente cuando se ponen, cuando empieza a desarrollar la carrera del deportista hay biotipos que ya no pueden participar del alto rendimiento. En el fútbol, un gordo, vamos a ponerle cariñosamente, un gordo que en el rugby es figura, en el fútbol no tendría ni chances. O un petizo en el básquet. Hay honradas excepciones. El rugby eso es súper inclusivo porque todos los biotipos son potables para desarrollar una tarea dentro de la cancha. Por eso, mira, y esto para mí es muy interesante, por eso es tan difícil encontrar cuál es el mejor jugador de la historia del rugby o cuál es el mejor jugador. No existe, no hay. Porque lo que hace una apertura no lo puede hacer nunca un pilar y lo que hace un pilar, o sea, en el fútbol son 11 tipos iguales, biotípicamente hablando, más allá de las funciones que tiene dentro del campo de juego, es una cosa que articula ordenadamente. En el rugby es cosas muy puntuales, funciones muy puntuales, con físicos muy puntuales, y eso para mí lo configura como más inclusivo. Desde lo biotipo. ¿Eh? Te meto en la polémica. ¿Se entendió? Sí, claro, pero te meto en la polémica, porque es interesante, Sergio. El fútbol, que tiene una cuna que podríamos decir que es casi la misma que la del rugby en la Argentina, ¿no? Esa cuna, vos nombrabas recién a Alexander Watson Hutton, y uno me dice, el padre del fútbol argentino. Bueno, yo digo el padre del fútbol organizado por los británicos en la Argentina. Había ingleses de segunda que también llegaban a este país, que no tenían acceso ni al English High School ni a los grandes clubes. Sí, o al Lomas Academy, por ejemplo, no que tenían era otro acceso. Gran polo en zona sur. Para jugar tenían que enseñarle el juego a los criollos que estaban acá. Seguramente eso habrá sucedido con el rugby. El tema es que no tuvo tal vez ese contacto tan fluido que tuvo el fútbol con los criollos en algún momento de la historia. Digo, al rugby ¿no le faltó la idea del profesionalismo? Mira, con respecto a los criollos, el club criollo por excelencia en esos primeros albores vamos a decirle, finales del siglo XVIII, final del siglo XIX, principio del siglo XX, fue el CASI. Que el CASI se llena de un montón de parientes que emigran, parientes pobres de ricos que emigran de capital, se van a San Isidro, mucho antes de esto, te estoy dando la época de la Fiera Amarilla. El CASI es un club que responde a la cruza mestiza entre patricios, criollos e ingleses. Y durante muchos años es un polo de fútbol. Sí, claro. Es un polo de fútbol. De hecho, el escudo, la camiseta era celeste, el escudo del CASI es celeste, no es blanco y negro. Después se crea toda una corriente de que el fútbol es un deporte como era el dicho, es un deporte de hombres jugado por animales. Bueno, pero eso también, y eso es importante que la gente lo sepa, eso también, ese consumo cultural de esa diferenciación entre el fútbol, masa, el rugby, elite, también pasa en Inglaterra con el Rugby League y el Rugby Union, que es el rugby de 15. Existe un rugby de 15, Rugby Union, con las reglas que conocemos. Después existe en Inglaterra el Rugby League. A mí particularmente me encanta, soy fanático. Es un rugby de 13 que juega sin scrum y que cuando vos ves el mapa alojado de Inglaterra se juega de lo que sería la mitad del país para arriba, donde están todos los grandes centros urbanos fabriles. Vale decir que cuando esta discusión cultural, filosófica pasa en Argentina, también pasa en Inglaterra. No es no es patrimonio nuestro. No es patrimonio nuestro. Esto, en Inglaterra, el Rugby League eran gente que cobraba por su dinero, que se chupaba, se cagaban a trompadas. Porque un poco la proteína donde se alimentó siempre el rugby era que era amateur. Por eso vos antes me hablabas de profesionalismo. Siempre se alimentó desde lo amateur, lo autosuficiente. Nosotros no cobramos por jugar. Claro, es toda esta idea. Claro, pero en la medida que vos tengas un papá sponsor, esa idea vos la podés abonar. Pero bueno, cuando no lo tenemos. Esa fue la gran discusión a partir del 2007, post foro de Woking,
que es donde el rugby argentino decide pasar a lo que es el campo profesional o al campo rentado, al menos para sus... Y eso, para mí, generó algo muy bueno, que yo siempre lo destaco, me ha traído un montón de... Tengo amigos ultra amateurs, pero vos ves hoy un plantel de los Pumas, tenés 5 rosarinos, 4 tucumanos, 3 cordobeses, 2 santiagueños. Hoy es una cosa multicultural, si se quiere. Y hace 30 años atrás eran de los 15, 14 de Buenos Aires, 14 de porteño y uno de la provincia. Y traían a Garretón de Tucumán. El único, y encima fue capitán. No, porque Pablo. Tiene la exigencia para hacer deporte de representación nacional que tiene que tener mínimo uno que no sea del ámbito metropolitano. Pero lo tenía porque no se viajaba, porque no había academia, donde no había pibes que venían y demás. Pero te cierro lo del consumo en Tucumán cultural. se juega hace un montón el rugby en Tucumán. Yo te diría que creo que va mano a mano. Y ahí sí se juega en las plazas, Va mano a mano deporte provincial, mano a mano con el fútbol. Se juega en las plazas. Hay una identificación terrible con los naranjas. De hecho, la cancha de los Tarcos, Lawn Tenis, Tucumán Rugby en Yerbabuena, Lince, todas tienen tribunas, todas tienen disposiciones de perímetro, cual canchas del ascenso. Vos ves la cancha de Tucumán Lawn Tenis y parece, ¿viste los estadios uruguayos que son tablones pero con una estructura de cemento? Sí. Te ubicás la cancha de Danubio, Liverpool, claro. Bueno, o sea, eso te da la pauta de que ahí sí es verdaderamente, ahí juega cualquiera. Pero el club es un club de puerta abierta. Yo creo que esa es la gran deuda que tiene para mí el rugby, si se quiere, porteño. Porque no es lo mismo lo tucumano que lo porteño, que lo rosarino. Es un tema de la urba, entonces. No sé si es un tema de la urba. Creo que tiene que ver con una configuración de lo que es la identidad del porteño ambacentrista. Vos mirás. De la élite porteña. De la élite porteña. Totalmente. Porque hay élite en cualquier cosa. Hay élite en Tucumán. Hay élite hasta para ir al Colón. Sí. Un pibe de José Cepaz, si quiere ir al Colón, no puede. Pero un vecino de Recoleta va al Colón las veces que quiera. ¿Me entendés? Seguramente algunos llamará y dirá, no, yo fui... Estamos hablando de las generalidades. Tiene que ver con eso. Y si vos mirás, por ejemplo, la última categoría de los torneos de la urba, que tiene como 70 equipos, para mí es una bestialidad, te das cuenta que Chascomú, Aradé, Tiro Federal de San Pedro, juegan todo entre ellos. No quiere ir nadie. No querían ir a jugar, y esto acá yo lo digo abiertamente porque yo participé de esas discusiones. No querían ir a jugar las finales a La Plata, que para mí las finales de la urba, en la cancha de La Plata, fue lo mejor que no quisieron ir más. Después los llevaron y ahora finalmente están en la Catedral de San Isidro, que es donde no quieren salir de ese gueto de zona norte. Yo esto se lo discuto a cualquiera. No querían ir a La Plata. Yo tenía un amigo que jugaba en el Dahom, es un club de rugby que está en Bajo Flores. Sí, lo conozco. Claro, y claro, tenían esa siempre se fastidiaban los otros clubes cuando tenían que ir a jugar al Bajo Flores. Y digo, podían ir solos mismos, después tenían el tercer tiempo, se comían, se cagaban de risa, pero era el fastidio de no... Lo que pasa es que uno también le tiene miedo a lo desconocido. Claro, va a pasar por ahí. Y vos te sentís más cómodo cuando jugás contra pares de colegio, contra familiares, contra primos. No nos olvidemos, es un ambiente bastante endogámico. A ellos no les gusta mucho que yo les diga esto, pues para mí es un ambiente endogámico. Yo siempre que puedo lo digo, que es una descripción fantástica de la parte fea que tiene, es la famosa nota de Juan Forn, la balada de Macri y los Newman Boys, que ahí los pinta de cuerpo entero. Es maravillosa, me la pasaste el otro día. Maravillosa. Y es sencillamente maravillosa. Es maravillosa una descripción, una pincelada. Es maravillosa fantástica. porque describe... La endogamia. Describe la endogamia, pero también describe buena parte de los que se apropiaron culturalmente de una cosa que tendría que ser muchísimo más amplia. Y podrán discutirme, podrán decirme que no es así, porque vení, que yo te muestro en mi club. Hay experiencias alucinantes. Virreyes es una experiencia alucinante. Yo algún día te recomendaría que lo ubiques a Marcos Julián. Ni sabe que lo estoy nombrando, pero después le voy a decir que lo nombré. Y ese es un club Virreyes que se creó en una comunidad altamente problemática como Virreyes y alrededores, con altos niveles de delincuencia, de droga, de violencia, etcétera,
y es un club que ya tiene más de 2 décadas, se insertó en una comunidad, se dedicó exclusivamente a trabajar con chicos de ahí, que hoy ya incluso no solo que terminaron de jugar, sino que ahora son entrenadores. Y es una experiencia muy interesante, popularmente hablando, cuando, te cierro este concepto, cuando la experiencia que están poniendo muchos como caso de estudio es el caso de espartanos en la cárcel. Claro, estuvieron aquí en la gráfica hace muchos años. Yo puedo contar esto, porque yo fui la primer persona que fue a filmar adentro de la unidad 9 penal Araoz, creo que era Araoz Alfaro en La Plata, mucho antes que existiera Espartanos. Había un equipo llamado Fénix con penados de la unidad 9 de La Plata y de Olmos, y había unos chicos que tenían un equipo y y fuimos a jugar a Dolores. Tengo todo filmado el traslado de salida de Olmos, un penal de reincidentes de provincia de Buenos Aires. O sea, te estoy hablando gente cumpliendo condenas por homicidio. Y esa idea no prosperó. Y también fue muy disruptiva. Terminó prosperando Espartanos, que está buenísimo, pero es un caso de estudio muy puntual. Eso no te sirve para hablar de la popularidad del rugby. Para hablar de la popularidad del rugby te sirve Virreyes. Como un club se inserta en una comunidad conflictiva, no quería jugar nadie con Virreyes. Che, qué bueno, Sergio, que estés comentando esto, porque aparte da cuenta de lo que significa un club en la Argentina. Comenzamos hablando de Hipotecario, lo que significaba un club enclavado en un barrio donde tal vez un sector de la vida de los porteños no sabe ni dónde ubicarlo en lo que eran las guías Filcar en aquel momento, pero que tenía una vida social, deportiva, enorme. Y tenía como 60.000 socios. Que aparte atravesaba en forma heterogénea la sociedad. Y también, eso es bueno remarcarlo. Digo, esto que señalás de Virreyes, esos son los clubes en la Argentina. Estas experiencias son propias de una institución que tenemos que valorar desde ese lugar, que son nuestros clubes. Sin clubes sería todo más complicado, indudablemente. Mira, el otro día yo siempre me junto con mis amigos del barrio a partido de Argentina, de River en mi caso y demás, y al otro día salió este tema y decíamos, pensar que así todo un empleado, un obrero, podía pagar la cuota social suya y su grupo familiar, hacer una actividad deportiva, comprar los elementos para esa actividad deportiva, una raqueta, un par de botines, una media, y además los domingos llenar una parrilla para darle de comer a su familia. Claro. O sea, entonces, digo, el club como espacio es una discusión, la cuestión socioeconómica es otra discusión. Todo eso combinado, ¿sabés lo que hizo? Canchita de fútbol 5. Gimnasios. Que van 1 hora, pagan por la actividad, terminan de jugar, se chupan una birra en la puerta y se fueron. Vos ni sabés quién es el que está jugando al lado tuyo. No sabés si son compañeros, amigos de una oficina o gimnasios, que vas, ¿me entendés? Y es un debate que hemos dado hace muchísimo Incluso tiempo. Se está cerrando aún más. Digo, yo no tengo ningún problema, porque va a sonar que es muy feo. Pero en la cancha de fútbol vos tenías mínimo 10. Y ahora tenés deportes que se juegan de a 2. Digo, que es aún más cerrado. De a 2. Sí, el pádel se juegan de a 2. Como muchos 4. por eso- 4. Digo, En rugby necesitas 3 turnos de una cancha de fútbol 5 para completar un partido. O sea, 30 jugadores. Sí. Pero no quiero dejar de decir esto porque tengo un minuto más. Lo No que se ensaña quieras. con los deportes, No, sino que porque es esa cuestión de... Yo integré un programa, y lo digo con orgullo, pues se llamó Leyenda del Rugby, que era un programa súper disruptivo, que fue uno de los primeros programas que puso en valor la cuestión de los desaparecidos, que puso en cuestión un montón de valores. Gran laburo, Sergio. Gran laburo. Gran laburo mío, gran laburo de Daniel Dionisi, que era el director, que es un tipo súper pensante, un flaco que es compañero y fana del rojo, muy futbolero. Nico Casanova, que es hoy por hoy para mí el mejor periodista que hay de rugby, tiene una cuenta alucinante de Twitter donde todos le sacamos datos, es como un opta Nico, así que le mando un abrazo a Nico porque bueno, siempre sabía que venía, me ayudó con unos datos. Y ahí contamos una vez la historia de Veromama. Veromama es el último grito de lo popular en el rugby. Te estoy hablando, Veromama, bueno, vamos a poner Virreyes, es el anteúltimo grito. La historia de Veromama yo creo que si se pone en valor, nosotros la llamamos los náufragos de Veromama. Veromama fue un club de unos atorrantes divinos de Liniers
que querían jugar al rugby, pero no sabían cómo, entonces fueron a ver un partido a la cancha de San Martín, que quedaba cerca, Pacific, todavía era Pacific, ahí ¿se ubican? San Martín, Sí, claro. ahí en Saspeña, se afanaron una pelota, un día de lluvia, llevaron un piloto, se afanaron una pelota, con esa pelota, ya tenían una pelota, entrenaban en la colectora de la General Paz, te estoy dando, ¿viste? Las 1000 casitas de Liniers, Sí, claro. eran de ahí. Ahí está el gran amigo Juan Carlos Malagoli, que es uno de los náufragos, Vero Mama, porque eran las iniciales de cada uno, Beto, Roberto. Entonces pusieron Vero Mama, eran como 20 letras, y contrataron un inglés, le compraron el apellido, tipo un testaferro, para publicar, porque un club tenía un presidente inglés, daba chapa, y se anotaron en la urba, y llegaron a jugar en primera. Llegaron a jugar en primera, una banga de atorrantes, sin cancha, sin nada. De ese club salió un montón de gente que fue a parar a Dahom, a Banco Hipotecario, los Mensa, familia amiga. Y Veromama fue como un montón de atorrantes. Si se organizan, te arman un club de rugby y juegan en primera. Porque en definitiva termina siendo un juego que el que juega bien gana y el que juega mal pierde. No hay chance de jugar mal y ganar, como en otro deporte. Sergio, te hago un puntito ahí, porque sos un hombre de los medios. Opa. No, un productor de primerísimo nivel. Sergio, ¿qué pasa con el periodismo deportivo en la Argentina? Aunque sea un título, porque... Bueno, ¿rugby o en general? Porque vos nombraste una experiencia maravillosa que surgió en un medio que... voy a nombrar otro, torneos. Torneos cuando surgió hace 30 años, estamos cerquita del comienzo de la transmisión de torneos, que fue el 1 de agosto de 1994, tenía unos productos que los vuelvo a ver 3 décadas después y son sencillamente maravillosos. Hablan de las grandes expresiones del periodismo en la Argentina, saca el deporte. Che, ¿qué pasó en 30 años que terminamos con panelistas que cada vez se le entiende menos? Bueno, para mí eso es uno de los grandes problemas por lo cual este juego no ha permeado lo suficiente que tenía que permear. Más allá de que en el fútbol existió siempre los derechos corporativos que tenía torneos y competencias, fútbol de primera y demás. Totalmente. Se llenó de un montón de transmisiones del ascenso y había un montón de cosas para hacer y un montón de notas. En el rugby eso no sucedió. Un poco porque no se fomentó, otro poco porque fue muy difícil competir contra digamos, el dueño de los derechos, que en este caso siempre fue ESPN, desde cero. Otro por status quo y otro también porque al rugby nunca le interesó contar nada más allá de la lógica esta binaria, valores y la superación de la adversidad y un montón de sanata que yo particularmente, me podés poner a Sócrates y a Platón enfrente y yo te lo voy a discutir igual. Porque, viste, un juego no otorga valores. Lo que otorga valores es la crianza de uno. Un juego, en todo caso, lo que hace, ordena esa sumatoria de valores que cada uno trae de su casa y lo reordena y lo reubica en un fin común, que es ganar, divertirse, pasarla bien, hacer amigos. No pasa de eso. No pasa de eso, pero ninguno que es un mal tipo porque toca una pelota de rugby automáticamente queda imbuido de un don divino que tiene valores. En el rugby hay garcas y asesinos y ladrones y gente adorable, como lo hay en todos los deportes, porque es la sociedad misma. Pasa que el rugby hizo mucho hincapié con el tema de los valores y eso. Sí reconozco que el tema de la superación de la adversidad es algo que está bueno, porque a veces siempre se jugó en canchas con un césped horrible, en vestuarios prácticamente inhabitables. Sí, claro, tenía un montón de factores que vos ya sabías que no estaban. En el fútbol eso está un poco más cuidado, hay más desarrollo, más infraestructura. En el rugby la infraestructura es escasa. Bueno, convengamos que es el profesionalismo. Escasa, sí, o los clubes que tienen muchos sponsors. Sponsor por derecha y sponsor por izquierda. Sponsor por derecha. ¿Qué temas sensibles? Sponsor por derecha es un auspicio que vos tenés. Y sponsor por izquierda siempre hay un socio caracterizado que tiene un poco de plata y pone donde hace falta y donde la cuota y el aporte de los socios no llega a cubrir. Siempre hay un capitalista, sí, claro. Alguien que se suma y le encanta y sabe que falta un mango y lo puede poner y lo pone. Los mecenas.
Sí, sí, hay casos muy polémicos. Yo la verdad que no viene al caso dar nombres, pero hay gente que ha tenido mucha guita en clubes y dueños de empresas, venía un tucumano, le daban alojamiento, un trabajo. Necesario. Sí, un trabajo, hacía las veces que trabajaba y ese tipo ya entrenaba 3, 4 veces. Esa fue la gran discusión del rugby, el marronismo. O sea, Claro, vos- qué loco, ¿no? Me quedé pensando en el fútbol, ¿no? Que no es solo el rugby, No. Handball, vóley. Pero el marronismo Ok. lo tuvo el fútbol hace 70 100 años, 100 bueno, años. vos 100 años, ¿no? Pero me quedé pensando, por ejemplo, ¿no? escribiste un libro sobre eso, la sabés El mejor tema que nadie. del amateurismo marrón, ¿no? Que atravesó una década, más de una década del fútbol argentino, que tiene que ver con, bueno, el choque de culturas, este mixturaje que vos señalabas en un momento cuando se comenzó a cobrar entrada, che, esto es un negocio cada vez más grande. El rugby también cobra la entrada. ¿Eh? Y fíjate que casi... También se cuando- cobra entrada y hay un montón de entrada que se cobra. Los clubes No, viven de hay- estacionamiento. Hay un ingreso de guita que es muy No, grande. no, Y hay clubes que tienen un ingreso de guita que es muy grande. obviamente. Hay partidos específicos que tenés que pagar la plataforma de streaming para poder verlos también. Obviamente, Pero decía, casi, por ejemplo, cuando se instaura el profesionalismo porteño, dice, no, hasta acá llego, mi masa societaria no me permite. lo que pasa es que el profesionalismo se termina imponiendo cuando se comen los 100 puntos con los All Blacks. Los Pumas fueron al Mundial 95. ¿Ese fue el quiebre? Los Pumas fueron al Mundial 95 siendo amateur cuando ya todo el mundo ya era profesional. En Inglaterra, en Sudáfrica ya se jugaba por guita y ya había jugadores jugando en la Liga Británica. Cuando se blanquea el profesionalismo en el 95, Argentina queda muy atrás. ¿Por qué queda muy atrás? Porque no lo abraza en el momento que lo abrazaron todos. Lo abrazó. De hecho, en el 99, que es como el quiebre, nosotros ahí en Leyendas le pusimos los Pumas de acero. Los guerreros del 80, los Pumas de acero, después vino los Pumas de bronce. Pero guerreros del acero porque eran todos jugadores amateur. Eran amateur y algunos habían ido a Inglaterra a jugar. La primera camada, Tati Filan, Agustín, Felipe, Contempomi, Agustín Pichot. Ya esos ya recién habían viajado a Inglaterra. Pero acá era mala palabra. Acá durante mucho tiempo, si vos jugaste en el exterior, no podías jugar en tu club. Yo recuerdo que alguna vez No se podía. Serafín Dengra, estoy hablando de los 80, comienzo de los Era 80, de San Martín. Serafo. declaró que fueron a hacer una gira por Francia, que le regalaron un reloj por su actuación en un partido y que los dirigentes de la UAR lo castigaron por profesionalismo. Al mejor jugador de la... Yo creería que es de los 3 mejores jugadores de la historia, pero más allá de si fue mejor o no, fue el líder número 1 de la historia, pero eso no tengo duda, que era Pochola Silva, hombre de los tilos. Sí. Hombre de los tilos, uno de los primeros tipos de el interior que juegan los Pumas. Le privan sus mejores años porque hizo una publicidad de un reloj, no creo que era un reloj, no me acuerdo bien, y lo castigaron un montón de tiempo. Lo castigaron al mejor jugador de la historia. Digo, esas estupideces, Rugby es especialista en pegarse tiros en los pies. Te cierro lo de que me preguntaste del periodismo. Yo creo que la apropiación a rajatabla de los derechos y demás, lo que generó es que no explotaran otras expresiones. Yo tuve un medio autogestivo que fue bastante disruptivo, generé un montón de cosas, pero que después no tuvieron continuidad porque nadie le quiere arrancar los bigotes al león. Nadie se inmola. Claro, nadie se inmola. Y con el paso del tiempo, incluso hasta había una cuenta hermosa llamada Desde Abajo. Esto es importante que la gente lo sepa. Se llamaba Desde Abajo Rugby. Era una cuenta, era una web y una cuenta que solo se dedicaba a cubrir como si fuera el under del rugby. La C, la D y claro. El Federal A, para ponerlo en valor del fútbol. Y ¿entendés? Ya llegó un momento que la apropiación de los derechos iba desde un partido de los años 60 del rugby hasta la última pelota que rodaba en un torneo, no sé, ponerle ahora sería Primera C. Entonces, ¿entendés? Yo entiendo lo de los derechos, yo los respeto, el que pone la plata tiene derecho a transmitir los Pumas y demás, pero para mí se equivocaron en no permitir que surgieran un montón de expresiones más. Había un montón de cosas para hacer por fuera de los derechos. Yo llegué a hacer una historieta con un personaje de fantasía que había inventado Daniel. Llegamos a hacer una historieta. Y así todo hizo un montón de libros, editó un montón de libros de psicología, de rugby, de historia, todos relacionados con el rugby. Digo, mirá si hay mercado, hay psicología, hay preparación física.
No, aparte, a ver, el encendido de los partidos de los Pumas es alto. Digo, en los mundiales, yo recuerdo aquel mundial que salimos terceros, ¿no? Aquel equipo fantástico con el cual hasta nos ilusionamos con una final, con esto que hasta parece increíble, ¿no? Que eran los Pumas campeones del mundo. Tuvieron niveles de audiencia que excedían la base media de los Pumas. Y Tal después vez no del rugby de todos los fines de semana, porque, como vos señalás, está encapsulado. Está encapsulado y después ese encapsulamiento no supieron romper ese encapsulamiento y abrirse de cara a la sociedad y hacer el mea culpa que tienen que hacer todas las instituciones deportivas, porque también lo hizo el tenis, también lo hizo. Yo hice el libro de Daniel Orsanic, Así ganamos la Davis, y ahí yo te cuento un montón de cosas que el mismo capitán de la Davis abrió a lo que no. O sea que ese mea culpa sucedió en un montón de deportes, porque uno no tiene que hacer un mea culpa como algo culposo, sino que tiene que hacer un mea culpa y decir, bueno, mira, me equivoqué, estoy dispuesto a cambiar, esto lo voy a negociar, esto no, busquemos un camino intermedio, punto, es un consenso. Bueno, en ese sentido, las Leonas generaron que el hockey, y esto lo leyó bien, bien. La leyó a la perfección la Federación Argentina de Hockey, tenemos descubrimos el oro. Pero, y ¿dónde está uno de los puntos claves de eso? ¿Cómo bajó el rugby? ¿Cómo bajó el rugby? De ser un deporte pero el espacio de colegios privados, de colegios privados, llegó a los clubes. El espacio, vos para jugar al rugby de 15 necesitas, ante todo, un pedazo de tierra grande. Sí. Grande. Y con una cancha no te alcanza, necesitas dos. Hoy por hoy, la problemática de la adquisición de tierras es una problemática que incluso excede a los clubes. Por eso cada vez se van más lejos. Vos le preguntás a un socio de Belgrano Athletic y le rompe soberanamente las pelotas, te lo van a negar, pero yo te lo puedo asegurar que no. Ir a Pinazo, que es donde tienen el campo de deporte, y a otros les jode ir a Del Viso, a la cancha deportiva francesa, ni hablar ir a un Varadero, un Chascomús, un Atlético Chascomús. ¿Entendés? Hay una problemática de la adquisición de tierras. Cada vez los clubes que andaban más o menos, las tierras las tuvieron que vender, banco hipotecario, otras las pudieron mantener a duras penas o como pueden, pero no se han agrandado de su lugar, que eso para mí es una discusión que habría que dar, pero acá ya tendría que tener sentado un par de presidentes de los clubes. Pero porque no se agrandaron de donde estaban. Pero vos fijate, por ejemplo... Perdés identidad si vos te agrandás a 70 kilómetros de tu lugar de origen. Perdés identidad. Lo veí en San Telmo el otro día, ¿no? El Club Atlético San Telmo, club en el cual vos tenés un corazoncito ahí. Pero vos nunca viste en San Telmo las nenas que van a jugar al hockey, es lo que te iba a señalar. Todas caminando con el palo. Te lo iba a señalar. ¿Dónde practican? En el bajo autopista. Pero jugás en la canchita de fútbol 5. Claro. Jugás en la canchita de fútbol 5, jugás medio hockey. Pero juegan. Que creo que eso es lo más importante. Después la organización es cómo crece todo el predio en la Isla Maciel. De todas formas, el hockey para mí hubo mucha financiación para hacer canchas, para ponerle el césped sintético, canchas de agua. Igual tienen el césped con arena y el de agua, los mejores tienen. Pero se acompañó mucho el desarrollo de las Leonas con el desarrollo de infraestructura, fue de la mano. Totalmente. Cosa que no pasó con el rugby. Aquí un amigo en común, el Gran Atops, creo que lo conocés. Sí, Alejandro Converti pregunta, Sergio, ¿la falta de conocimiento del reglamento para la mayoría de la gente le saca popularidad al rugby? Sí, no solo que le saca, sino que te digo, para mí, que consumo rugby hace 50 años, hay un par de reglas que me voy enterando sobre la marcha. Te vas enterando sobre la marcha o tenés que preguntarle a alguien, che, y esto no, mirá, por ejemplo, hubo ahora en este mundial que se está jugando ahora, el Sub-20, una nueva regla, a partir de un free kick. Para yo explicarte a vos en este momento en qué consiste esta regla, tendría que haber estudiado el reglamento y tenés tiempo de ponerte a estudiar esto si sos un neófito que mirás por placer. No, lo tiene que saber el que relata un partido. ¿Cuántos relatan partido? 4. Entonces, cuando empezás a hilvanar, la vara no termina nunca de subir porque está en un lugar donde no tiene competencia. Si vos no tenés competencia de periodismo, de libros, si yo te saco 20 libros de fútbol, vos te vas a quedar con el mejor libro de fútbol. Si vos tenés 15 transmisiones deportivas, te vas a quedar con la mejor. Siempre la cantidad hace una selección natural en términos, si querés poner darwinista, o le das a la gente la posibilidad de que se quede con el que más afín se siente. Pero si habla solamente uno,
¿entendés? Complicado. Pero hay cantidad de gente que practica. Hay cantidad de clubes. Sí, sí, Ese es- sí, pero también es un deporte donde mucha gente va, juega y después no te consume. Estamos hablando de una cosa del consumo cultural de Sí, los sí, productos sí, sí. audiovisuales y otra cosa del consumo cultural del deporte in situ adentro de una cancha. ¿Entendés? Durante un tiempo no se podían congeniar los horarios de los partidos de los Pumas con los partidos de los clubes. Hay partidos del Rugby Championship que se juega un viernes a las 5 de la mañana. Un jugador que al otro día tiene que jugar en preintermedia a las 12 de mediodía, lo más probable es que a las 5 de la mañana un viernes esté durmiendo, no esté despierto. Eso también ayudó, ese encendido televisivo, si hubiese estado en horarios Champions League o en horarios de ventana europea, 4 de la tarde, 3 de la tarde, sacando los partidos con los europeos que son al mediodía, generalmente con el Rugby Championship, el único que te queda más o menos corto a mano es el partido con Sudáfrica. Después Australia y Nueva Zelanda son 4 de la mañana, 4 y 25. Imposible, imposible. ¿Entendés? Sergio, ya llevamos casi una hora al aire, había unas tandas por ahí dando vuelta, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué momento Vamos al Seven. las metemos. Vamos al Seven. Vamos dale. al Seven. ¿Cómo se nota que el hombre es productor y es hombre de medios? Vamos al Seven. Vamos Así al de Seven. una. Vamos al Seven. Por dos cosas. Primero, Dale, El se vienen Seven- los Juegos Olímpicos. primero el Seven. Sí. Una gran ventana de oportunidad para que un montón de gente juegue a este deporte. A mí me encanta el Rugby 7. Porque además de ser, como es olímpico, obligatoriamente es masculino y femenino. El rugby de 15 femenino directamente no tiene ningún tipo de apoyo real. Tiene apoyo económico, una valoración, la yaguareté y toda la manecoche. Pero no. Pero la posibilidad del Seven es una posibilidad de que se puede jugar con gente que no juega rugby de chiquitito. En el caso de los pibes. Un juego que vos, no sé si podés inventar un jugador, pero es un juego de especialistas. ¿El biotipo es diferente al del Sí, rugby claro. convencional? Sí, claro. Sí, no. Che, ¿y tan bueno es Marcos Moneta? Sí, es una figura rutilante. Pero el Seven viene laburando hace un montón y en realidad ahora encontró en un tipo como Gómez Cora. Gómez Cora era uno de los que se llamaban Three Kings. Los Three Kings eran los 3 mejores jugadores del mundo, que era Waisale Serevi, el mejor jugador de toda la historia del Seven, Ben Gollins, que es un inglés, y Santiago Gómez Cora, que durante mucho tiempo fue el máximo tryman de un circuito. Un circuito que antes se jugaba estable, pero rotativo. Gómez Cora es un profesional del Seven, desde antes de ser técnico. Entonces, bueno, ahora está dirigiendo el mejor jugador y el mejor equipo. Por eso ves los logros que ves. Moneta la rompe, pero tiene una base de jugadores. Lo que hizo, yo creo que el Seven, junto con el fútbol, y no sé si poner un poco el vóley, deben ser los únicos deportes con chances ciertas de medalla. El hockey. El hockey. El hockey. Hockey femenino. El hockey Sí, femenino. sí, sí. Así que bueno, ahí estamos, vamos con la base original, vamos con la base donde están... Los medallistas Mirá, de tenés Tokio, claro. tres jugadores que ya es el tercer juego olímpico. Recordemos que el rugby es el tercer juego olímpico que se juega. No No hay es. mucho parámetro. ¿Fue alguna vez un deporte de exhibición? ¿No? Lo tenían como deporte de exhibición, Yo pero creo no que- como deporte de medalla. Yo creo que World Rugby le encontró la beta estéticamente, visualmente es alucinante. Porque son atletas, visualmente son gacelas. Es increíblemente veloz el es- Rugby 7. Es veloz, pero además es veloz con un nivel de impacto muy... Es rápido y estético. Es rápido, es estético, es veloz. Y además, ¿a quién no le gusta ver a alguien corriendo con destreza? Cuando ves una escultura, que al tipo de los griegos que lo Es ves. un Adonis. Claro, al griego que lo ves tirando el disco todo fibroso, ¿entendés? No ves un gordo con vincha, con las orejas todas ensangrentadas, o sea, ves, son Adonis físicamente, pero más allá de esta cosa risueña, estéticamente son Es verdad, las orejas como repollos tienen los pilares. claro, el Seven lo que tiene, necesitas especialista. Y Argentina lo que hizo fue encontrar masa crítica de jugadores y generar un jugador de Seven exclusivo. Antes el jugador de Seven compartía con el 15. De hecho, mirá, esto no lo vas a leer, pues mucha gente te lo va a discutir, pero creo que en el juego, en el Seven anterior lo llevaron a Imhoff. A Imhoff, que era el tryman del torneo de Francia. Un jugador espectacular. Lo llevaron al Seven y no rindió.
hoy los que están en el Seven son jugadores de Seven. No hay chance, y de hecho Isgro cuando fue al 15 tampoco rindió en la plenitud que rindió. Hoy son especialistas. Che, ¿Qué ¿y pasa por qué Francia lleva a Dupont entonces? Bueno, pues yo creo que ahí tiene que ver con que Francia ¿Es local y tiene que llevar a la estrella? es local, quiere ganar esa medalla, quiere ganar. Hay deportes colectivos, quedaron muy heridos desde el orgullo después de la final. Para el que no sabe, Antoine Dupont supuestamente sería el mejor jugador de rugby 15 del mundo. Sí, o estaría. Es. Y En el suyo Francia, no te- Francia lo llevaría al rugby 7. Sí, pero no lo llevó de un día para el otro. Lo puso a laburar. Sí, hace un año vienen con Toda- esta jugó rotación. casi todo el circuito, casi un año. Tuvo 10 competencias. Pero el año pasado jugó el Mundial de Rugby 15. Sí, bueno, porque es un. Se ve que es un superdotado el hombre. Claro. Es bueno en serio. Bueno, en serio. Pero él se dio su lugar en la cancha en el rugby 15, por ejemplo, para el 6 Naciones. Que sería. Sí. Saco, vamos a ponerlo en valor. Yo siempre, este ejercicio, yo sé que es redundante, pero yo siempre saco el ejemplo del rugby y lo pongo en valor con el fútbol y la gente lo entiende más rápido. Es como que saques a Toni Kroos de la Champions League porque querés desarrollar el fútbol sala del Real Madrid. Mira, justamente estaba pensando. ¿Me seguís? Sí, lo sí, sí. sacaron del 15, lo pusieron a jugar SEM, pero lo sacaron del 15. Lo Es- pusieron. Sergio, estaba pensando ¿Sí? que un jugador de fútbol 11, por más bueno que sea, en el fútbol sala le costaría horrores si es que no engrana. Depende contra quién juegue. Está Contra bien, nosotros. bueno, está claro, dale. Bueno, no, pará. Y no sé. No. Te cago el ejemplo, pero no te cago tanto el ejemplo porque es uno solo. El 5 de Colombia no era de fútbol sala. Sí. Sí, lo hablábamos formado. hoy, lo hablábamos hoy. Se formó mucho en futsal. Y te das Echa cuenta cuando Ríos. juega, pero es uno. Es una excepción. Bueno, y acá tenés jugadores con 3 Juegos Olímpicos, con 2 Juegos Olímpicos, son más los que jugaron ya Juegos Olímpicos que los debutantes. Van los 12 titulares o claves y 2 reservas. Isgro, que le habían dado 10 partidos, después lo redujeron a 5, después apelaron la UAR, lo mandaron a 3, la UAR apela muy bien, buenos abogados, creo que el rugby lo mejor que tiene son abogados. Sobra, me parece. Sobran ¿eh? abogados, sobran abogados y agente de bolsa, pero claro. Y sobran abogados que son agentes de bolsa también. De hecho a los 2 abusadores de franceses Qué tema, ¿eh? lo está defendiendo uno de la familia Patricia, un cuño Libarona, familia de gente de rugby también. Digo, sobran abogados, pero bueno, eso es otro tema. Volviendo al tema del CB, van los 12 que tienen que ir. Los únicos 2 que más o menos llegan con lesiones, o no lesiones, pero que llegan al límite de lo físico, es Pelandini, en el hombro, jugadorazo, y Tuteo Saxuk, que es un histórico. Entonces Moneta está bien de esa supuesta. Sí. De la no, pero sí fractura, ¿no? No lo hemos visto vuelto a jugar a Moneta. Moneta se lesionó feo, se recuperó y a su reentré. Llega, supuestamente llega, claro. Llega. Nosotros tenemos un grupo, compartimos un grupo importante. Las fechas. Tengo horarios y fechas. del Dale, CEN. vamos con eso. Vamos a eso. Mirá, acá me traje la El papeleta. machete. Argentina debuta el 24 de julio a las 11:15 contra Kenia. Todos sprinter, los keniatas, sprinter. Vos me decís rugby 7 y me decís Sprinters. keniatas. Yo digo, agarran la Bueno, pero guinda. el rugby 7 tienen que ser todos. Sí, claro, sí. Sí, ¿no? sí, pero Kenia siempre invirtió mucho en Seven. Kenia es de África, uno de los más. Pero es cada, esta- cada tanto está ahí. Disculpame, es esta cuestión del biotipo. Si vos necesitas chocar, es complicado. Para Chocan buscar, igual para a bu- morir, para chocan. buscar A ver, deportistas en cierto lugar del mundo. Correginos si no es así. Las dimensiones de la cancha del Es la 7 misma, y el 15 la son misma. las mismas. Las mismas. Claro, Sí, entonces vos tenés casi la mitad de futbolistas. Pero además. de rugbyers. De rugby, pero perdón, además de deportistas. Además hay algo casi elemental que hasta. Digamos, me costaría explicarlo con palabras técnicas porque es una cuestión de apreciación visual. En una cancha de 15 juegan 7. Si vos en una formación móvil, un rack, un mall, agrupás 3 personas, más el que abre la pelota, te quedan 3 tipos para cubrir el espacio de capaz que donde hay 10. Entonces, hay mucho contacto, se impacta, pero prima la velocidad de la liberación de la pelota. Claro, ¿Entendés? Entonces, claro. es un contacto, ¿entendés? Es un contacto para ganar la pelota, mismo el scrum y mismo el line. Es una gran tocata. Pero, por ejemplo, ahora se perfeccionó mucho. Claro. Esto vos no lo veías años atrás, no lo veías, la salida.
Porque le recordamos a la gente que el que hace el try también saca después. Vos haces el try y volvés a poner la pelota en juego vos. O sea, que quiere decir que vos, si profesionalizás y mejorás tu recepción aérea, marcás un try y te volvés a hacer de la pelota. Es un juego de tenencia de pelota. Nadie le da la pelota al rival. Es un Más juego de si tenencia hasta que ves el agujero y te mandás. Debutamos el 24/7 a las 11:15 con Kenia. Un par de horas después, 14:30 con Samoa. Y después jugamos el tercer partido de grupo, que sería a priori el más difícil, 9:30 del 25 al otro día con Australia. ¿De cuántos son los tiempos? 2 tiempos de 7 minutos. Otra cosa importante, transmisión de Teis Sport y TV Pública. Estimo que la TV Pública tendrán conductores de ESPN, entiendo, siempre fue así. TIC, siempre Bonadeos, el que se dedica a esto. Absorber. Pasan los 2 mejores de cada grupo, son 3 grupos de 4, son 12, los 2 mejores y los 2 mejores terceros. Sergio, acá me llegó un mensaje para ir cerrando, y yo sé que no es un tema grato. No, a ver. Te agradecemos un montón, no solamente la visita, sino también esta cuestión muy didáctica para explicar un deporte que habitualmente está encapsulado y no hay didáctica. Yo no tengo la verdad, yo tengo mi impresión de los hechos, que lo cual no hace que mi verdad sea la única que exista. El que piense lo contrario puede dar su punto de vista y... A ver, lo sintetizo porque es un mensaje largo, pero en definitiva... ¿Me insultan? No, para nada. Okay. ¿Cómo sale el rugby del estigma, por ejemplo, de los rugbyers, de lo que sucedió el asesinato en la costa hace unos cuantos años, esta idea de la violencia? Bueno, esa violencia se combate, hay varios proyectos, de hecho había uno muy usado en la urba, se llama un Plan 5, se trabaja, mirá, ¿tengo un minuto? Dale. Tengo un minuto. Cuando pasa lo de Baez Sosa, a mí me invita Facundo Pastor. Habían ido un par de personajes del rugby de estos que quieren quedar bien siempre con el patrón y, ¿entendés? Van y son re orgánicos. Muy conocido, no hace ni falta que lo nombre. Había ido un par de programas de televisión, lo apura Perico Pérez. Está buena esta historia. Lo apura Perico Pérez y el tipo termina diciendo, no, tenés razón, es como vos decís, Perico Pérez. Y Perico Pérez entró de patada voladora, como hace Perico, que entra todos los temas de patada voladora. Digo, no lo voy a jugar, lo conozco el fútbol. Yo además soy recontra futbolero. Digo, no me podés contar cómo es Perico. Me llama Facundo Pastor y dice, che, mira, venite al canal, tengo un programa en vivo. La verdad que hay un montón de cosas que no me cierran. Te escuché hablar, me gusta lo que decís, venite. ¿Sabes con quién me pone en el panel para hablar de la violencia del rugby? Con el padre de Carolina Ló. ¿Sabés quién era Carolina Ló? La chica asesinada muerta en el 96. de 77 puñaladas por el novio. Fabián Tablado, Sí. un asesino. Y el padre de Axel Bloomberg. O sea que yo tenía que hablar de la violencia con el padre de Axel Bloomberg y con el padre de Carolina Ló. ¿Qué le podía yo decir a dos padres? Y nos pusimos a hablar. Y yo le desarrollé cuál era mi teoría de la violencia del rugby. La teoría, si querés, te la desarrollo profundamente. No solo que me terminaron dando la razón, las pruebas al canto, el video está subido en mis redes sociales, lo puedes ver, no te agrego ningún IVA ni ningún chimichurri en esto que te digo, y entendimos que la violencia es parte de la sociedad, y ese tipo que mató de 117 puñaladas, también podía haber jugado al rugby o podría ser un tenista perfecto. Entonces lo que está en discusión no es el deporte en sí, sino es la violencia de la sociedad, y lo que vos tenés que atacar es la violencia. El juego per se, yo jugué toda la vida y ninguno de mis amigos mató a patadas a nadie. No, bueno, pero también está esta cuestión de la moral, de la unión, de todos juntos, de que si tocan a uno saltamos todos. Esa corporatividad debe ser uno de los homicidios que más rápido se resolvió. Esto es un punto que quiero dejar claro. ¿En cuánto tiempo lo agarraron a los pibes? 24 horas. 24 Sí, 12 horas. Estaba, en 48 horas ya se sabía el móvil, ya se sabía quiénes eran, y ese pacto de silencio teóricamente corporativo y de orga, que el rugby tiene mucho de orga, mucho de orga, todavía si querés Sí, eso tal vez es lo que habría que... Fueron todos en cana, ¿sabés qué? La orga no les sirvió absolutamente para nada. Fueron todos en cana. Y eso marcó una atención después. Y te cierro con esto. Dale. El otro día pasó lo que pasó con la selección de Francia, que para mí es un escándalo. Terrible. Es un escándalo. Y lo poco que se ha Dos jugadores que abusaron escrito de una chica y uno que lo rajaron por estar escabiado a las 2 de la mañana caminando por Mendoza diciendo cómo me gustaría cruzarme un musulmán. O sea, imagínate ese loquito por las calles de Toulouse.
No, que ahí sí hay olvidate, musulmanes. Olvídate. Bueno, Olvidate. y yo decía, más allá de los tweets que me dieron vergüenza ajena a algunos jugadores de los Pumas, nosotros no tenemos jugadores nosotros no tenemos Pumas, ni que hayan abusado, ni que hayan golpeado a la mujer. Tenemos Pumas que se fueron de boca con las redes sociales, horrible, pero digo, a veces cuando se pone el foco, se ha trabajado mucho con eso. Se ha trabajado mucho. Yo lo quiero. Con una lógica de estigmatización. Yo lo quiero destacar. Sí, hay una estigmatización. Y ese es uno de los principales problemas que el rugby no sabe afrontar. No se abren a la comunidad, no asumen ese error. Ese es el tema. Ese es el punto, claro. Lo hacen, pero siguen teniendo esa cuestión que hablamos durante toda la charla, de adentro, de zona de pertenencia, de confort, podemos decirle, que pueden trabajar internamente. Es la misma zona de confort que tiene un jugador de sí, de primera división que vive en su burbuja y puede hacer cualquier cosa con total que meta gol el domingo. Y no sabe ni qué pasa que la vida, la gente, cómo. El mea culpa no tiene que ser. El mea culpa no hay que pedirle perdón a la sociedad, sino hay que demostrar, hay que trabajar, no solo para que eso no vuelva a pasar, sino también para abrir algo que por per se, como es un secreto, la gente tiene derecho a pensar cualquier cosa porque no se conoce. Entonces, yo les recomendaría, yo me cansé de decirlo, que abran más el tema de los gays, que abran mucho más el tema de las chicas, porque ahí hay una potencia terrible, que abran mucho más el tema político, de derechos humanos. Hay gente que juega al rugby que es extremadamente compañera y hay un montón de cosas. Y todavía, y esto yo lo digo porque a mí me pasó, es un sistema que castiga al que piensa distinto. Sí. Me quedo con ese título, Sergio. Te agradecemos un montón. Nos abriste el panorama de una forma tal que te tenemos que volver a invitar. Bueno, sin abrir el tema de los muchachos del rugby de La Plata en la última dictadura, ¿no? De hablar. No, y ese tema está recontrasaldado, ¿eh? Sí. La gente de La Plata le ha hecho el reconocimiento, hay un monolito, es una fecha que ellos se encargan mucho de hacer. No ha quedado impune y es adentro del club, eso se vivió como una tragedia, pero también se vive como una llama. Todos los 24 de marzo, el Club La Plata, y mirá que hay un montón que van a La Plata que detestan ese evento, pero el club... Es inflexible. Para el No club se negocia. para el club está en su ADN. Así que, nada, se puede hacer. Lo mismo con la salutación del 24 de marzo, que hace 4 años atrás nunca se había expedido la UAR. Yo, Gustavo Veiga, Daniel y un montón de gente más, Claudio Gómez, profe mío de TEA, que escribió el libro Maten al Rugby, un montón de gente. Y ahora la UAR, todos los 24, hace su comentario, se come unas puteadas. Bíblicas, sí, bíblicas, lo vi. Pero lo sigue haciendo. Cuando lo veamos en 15 años, ya es un derecho adquirido y ya va a estar normalizado. Acá lo que tenés que hacer... Ojalá, porque como viene la mano, ojalá. Acá vos tenés que normalizar un montón de cosas que son anormales. Y una de las cosas para normalizar lo normal es tenés que sacar a la gente y mostrarle que el tipo ese que juega a los Pumas es un tipo igual que vos. Y cuando el tipo, vos lo ves igual que vos, y el tipo siente lo que vos sentís, y él siente lo que a vos te pasa, ahí se empieza a generar una simbiosis, y es ahí donde vos te misturás con la sociedad. Están demasiado encapsulados. Deberían sacarlo más. Sergio, querido, está hecha la invitación para otro día. Dale. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias a todos. Espero haber contribuido con este lío. Un montón porque gracias. No solamente resolviste dudas, sino que abriste... Estamos igual, sí, abierto. El interrogante, sí, abriste abierto. El interrogante que es el periodismo, abrí el interrogante. Gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Sergio Rena, en esta tarde de Abrí la Cancha.